Los mitos fungen como una suerte de metáfora. Sus capas de significado nos hablan de la conducta, las emociones y el espíritu de cada pueblo. En aras de entender a cada uno de los grupos humanos, precisamos ahondar en sus mitos. ¿Quién era el pueblo pijao? Tal grupo de personas estaba concentrado en su mayoría en el actual departamento del Tolima, principalmente en los municipios de Natagaima, Collaima y Ortega. De acuerdo con el historiador Josué Bedoya, en un comienzo a estos belicosos indios se les llamó putimanes, pero los españoles los llamaron pijaos debido a que tenían muy desarrollado su miembro viril. El vocablo, según Bedoya, viene de pingo o pene. Y es que los pijaos mantenían como Dios los trajo al mundo, y aunque algunos historiadores afirman que en ocasiones usaban guayuco, Fray Pedro Simón reafirma que el nombre puesto por los españoles tiene que ver con que en las primeras entradas que hicieron a aquellas provincias los vieron tan deshonestos que tenían sin ninguna cobertura las partes de la puridad, como se decía en aquella época. Y parece que los pijaos se vengaron. Después de las batallas se devoraban a los españoles e incluso a los indígenas de su misma tribu que resultaban muertos. Durante 75 años se resistieron a la dominación española y se convirtieron en una pesadilla para los conquistadores. Sebastián de Belalcázar no tuvo más remedio que abandonar el páramo de las Hermosas y buscar otro camino para llegar al Valle del Magdalena. Su fiereza era tal que destruyeron 2 veces la ciudad de Ibagué y los gobernadores de Popayán y Neiva se vieron obligados a pedir ayuda a la corona española. Para someter al cacique Calarcá y a su gente, fue necesario reforzar a las tropas españolas desde la ciudad de Tunja. El cronista español Lucas Fernández de Piedrahíta nos deja este testimonio. Pero entre todas las naciones de que vamos tratando, la que más se ha señalado en valor y fortaleza, no solamente en el Nuevo Reino, pero en todas las Indias, por la ventaja que ha hecho a los más grandes guerreros, son los pijaos, mal sufridos del desafuero con que los trataban los encomenderos, trataron de ponerse en la libertad por medio de la rebelión. Pusiéronlo con efecto saqueando y asolando algunas ciudades de la gobernación de Popayán. Menos de 300 indios pusieron en huida muchas veces cantidad doblada de soldados españoles, y algunas en peligro notorio ejércitos de 800 y de 1000 hombres, en tanto grado que para sujetarlos fueron necesarios más de 20 años de guerra continua. Sobre la palabra Tolima no hay consenso. Fray Pedro de Aguado afirman que los indios pijaos llamaban de esa manera a la nieve, refiriéndose al gran nevado. El profesor Carlos Cuervo anota que los antiguos pijaos creían que en el nevado habitaba Tulima, una divinidad protectora, y el estudioso Luis López de Mesa sostiene que Tolima proviene de la voz indígena Tulima, que significa río de nieve. Josué Bedoya afirma que la palabra proviene de Tolaima, que significa nube, con la cual los pijaos llamaron al nevado. Los cronistas describen al pijao como de estatura regular y de constitución fornida. Afirmaban que anteriormente este pueblo practicaba la deformación craneana, la antropofagia, y su conformación social era de orden tribal, por lo cual se identificaron más de 70 tribus o grupos sociales. El mito de origen dice: hace muchos años, miles de lunas y de soles, las deidades del pueblo pijao no tenían un lugar sobre el mundo. La faz de la tierra estaba totalmente inundada y era gobernada por los espíritus del agua, llamados los chirifríos. El Padre Sol, llamado Ta, Procreador, Guaira, Viento, Ibanasca, Trueno, Chucuy, Arcoíris,
Taiba, diosa luna, y estos contemplaban sin cesar esa gran laguna y no querían permanecer en estado acuático, por lo cual se formó un caos en busca de un territorio. Entonces el Padre Sol calentó muy duro para evaporar el agua y la subió a los cielos convirtiéndola en nubes. El viento sopló tan fuerte que creó grandes mareas arrastrando el agua hacia un solo sitio. Cuando apareció la tierra, el mismo viento creó los muros de contención. Así el agua junto con sus espíritus quedaron en un solo sitio. Es entonces cuando aparece el arco iris, chupando el agua para llevarla a un sitio y luego a otro. Posteriormente, el Padre Sol engendró a Ima, la Madre Tierra, y empezaron a formarse los árboles de todos los tamaños, plantas y animales de todas las especies, como también crearon la serpiente Molá, que constituyera una parte de la cordillera central, desde el Nevado del Tolima hasta el Cerro del Pacandé. Para los Pijao, en el universo hay orden y armonía. Todos los elementos se embonan y se concatenan siguiendo cierta uniformidad. Existe una unidad de lo múltiple y de los contrarios. La luna, Taiba, y el sol, Ta, así como entre lo seco y lo húmedo, lo dulce y lo amargo, el frío llamado Chiri y el calor llamado Chacuá. Claramente pervive un vínculo entre el microcosmos y el macrocosmos. Todo lo que acontece en el cuerpo del hombre sigue las mismas dinámicas de todo el conjunto de la naturaleza. Por ende, el principio de la unidad es fundamental para entender la medicina de los pueblos originarios. El universo se encuentra dividido en 5 pisos o niveles. En el primer nivel se hallan las deidades más representativas, el Padre Sol y las estrellas llamadas Atiesia. Cada una de las estrellas tomadas individualmente representa la vida de cada individuo Pijao. La existencia singular de cada persona está reflejada en las estrellas como una suerte de otro yo, un alter ego. En el segundo nivel se encuentra la luna, el arco iris llamado Chucuy, el viento llamado Guaira y el trueno que se conoce como Ibanasi, así como todos los espíritus que rondan y tienen su morada en las nubes, los así llamados Tolaita. En el tercer nivel se encuentran la tierra, los seres humanos, los animales y las plantas. En el cuarto nivel es el de las aguas, donde el primer nivel subterráneo corresponde al de los espíritus del agua dulce. Allí se encuentran los espíritus del monte y las aguas tales como el Moán, el Poira, la Candileja o el Tunjo de Oro, entre otros. Estos controlan diferentes elementos y son dueños de los recursos naturales tales como el oro y el agua. Pocas veces se relacionan con los humanos, a menos que sea para influir en algunas dinámicas sociales inherentes a su naturaleza, tales como en actividades de índole de caza y de pesca. Por último, en el quinto nivel se encuentra el agua salada, que es en donde reposan las deidades ancestrales del principio del mundo o del origen de todo. Por el canto de los amantes que se identifican como la diosa Locombó, que representa el tiempo y la prosperidad, y Lulumoy, quien es el dios masculino, el de la justicia y la sabiduría. Igualmente se encuentran en este nivel Guanguiales, quien es el dios de la guerra y utiliza una macana para espantar a sus enemigos, y la diosa Ibamaca, quien representa la protección del pueblo Pijao. El origen de todo cuanto existe tiene su raigambre en la lucha y la contradicción. La luna era vanidosa,
Ella gustaba de verse en la gran laguna primordial. Disfrutaba mucho de su propio reflejo. Por su parte, el Padre Sol, la fuerza viril, deseaba hacerse camino a la laguna para abrir campo entre el agua y poder engendrar. La Luna vio el inminente peligro de la pérdida de su tesoro, de su laguna. Por ello, mandó a su emisario Chirí, el frío, quien debía encargarse, como buen guardián, de salvaguardar y proteger a la laguna. No contento con ello, el Sol también envió a uno de sus subalternos, un lugarteniente llamado Chahuán, quien era nada más y nada menos que el calor. El calor penetró con fuerza inigualable en la laguna. Gran parte del agua primigenia se evaporó, transformándose en las primeras nubes y en la deidad del hielo llamada Tula. Otra parte del agua fue trasladada hacia las lagunas subterráneas ubicadas en Collaima, Ortega y Calarma en Chaparral. El arco iris se encargó de chupar el agua y los pescados para llevarlos de un sitio a otro. El emisario de la luna sufrió de gran vergüenza y decidió ocultarse, convirtiéndose en un casquete de hielo cobijado por nubes. El Padre Sol puso en movimiento el agua y elevó a una parte considerable al cielo en forma de nubes. El viento, Ivanasca, la deidad de la tormenta, sopló tan fuerte que reubicó el agua, emplazándole en un solo sitio, formando de esta manera los mares y las lagunas. El mismo viento creó los muros de contención. Allí, el agua quedó junto con los espíritus en un solo sitio. De esta manera, apareció la tierra caliente, en donde todos vivimos y convivimos, la así llamada Ima. La tierra se formó por el intempestivo viento que secó a la gran laguna y con su fuerza onduló a la superficie sobresaliente, esculpiendo los montes y las cordilleras. La tierra, creía en los pijaos, está sostenida por 3 vigas de oro. Una está bajo el cerro del Pacandé, en el municipio de Natagaima. Otra bajo el pueblo de Collaimo y la última bajo los cerros de Avechucos, en el municipio de Ortega. Allá el trueno tiene su cama y vive el gigante Guandiales. Los pijaos guardaban la creencia de que la luna tiene una fuerte injerencia en los asuntos de la naturaleza, tales como el crecimiento de las plantas, así como también en varios aspectos concernientes a la vida personal y social de los hombres. Existía un rezo antiguo que decía: Nuestra Madre Luna, que nos dio el manto de la noche, con su fresco pacífico, noche tranquila, Madre de todo lo creado, en tu corazón está mi espíritu, confío mi alma y mi noche tranquila. Se consideraba que cada una de las estrellas del firmamento es la versión cósmica del alma individual de cada uno de los habitantes del pueblo pijao. Las estrellas demarcan el destino, el temperamento, la conducta y las actitudes que se toman frente a la vida. La forma de ser de cada persona depende de su estrella. Los médicos tradicionales conocen a los astros de cada uno de los habitantes de la Tierra. El Sol es la deidad regente. Es el Sol el que proporciona toda energía, calor o fuerza vital a las demás capas que forman el mundo. La capacidad de cada uno de los niveles para asimilar la fuerza vital está determinada por la distancia del mismo Sol. El hombre y la mujer tienen una misión de gran importancia y juegan un rol protagónico en la cosmovisión del pueblo pijao. Hombre y mujer fueron llamados a preservar el equilibrio entre los elementos de la naturaleza, los fríos y los calientes, la humedad y lo seco. El Moán y la Moana, como arquetipos de humanidad, encontraban la cura de todas las enfermedades
enfermedades con plantas frías y calientes. Tenían contacto con los espíritus de la naturaleza, manteniendo así el orden y la armonía con la madre tierra. Es decir, que el origen de todo se debió a la combinación de diversos elementos fríos y calientes, húmedos y secos. Ahí empezó a haber una uniformidad y una armonía. Los moanes encontraban alimento, encontraban la cura de todas las enfermedades con el uso de las plantas frías y calientes. Los moanes eran quienes resguardaban los diversos santuarios, las lagunas y los cuerpos de agua que se creían era la fuente de vida. Es importante reconocer el papel que han jugado los pueblos originarios de nuestra América, para así entender la manera en la cual nosotros también nos constituimos. Es importante reconocer todo el bagaje de esta sabiduría ancestral, todo el trasegar de estos pueblos que aún nutre y sigue alimentando el imaginario colectivo hoy en día.